Bienvenido a un nuevo video en tus asesorías, todo sobre ingeniería. En esta ocasión veremos temas relacionados con métodos numéricos, el cual es cómo resolver una ecuación diferencial utilizando algunos métodos numéricos. Bien, una ecuación diferencial, recordamos que es una función la cual se relaciona con sus derivadas, a grandes rasgos. Podemos tener una ecuación diferencial con condiciones iniciales y a partir de esas condiciones iniciales encontrar su solución particular. Vamos a resolver esta ecuación diferencial de forma convencional, nada más como repaso, y después lo resolveremos con distintos métodos numéricos. Ok, tenemos nuestra ecuación diferencial, la cual nosotros podemos resolver. La voy a reescribir, en este caso por separación de variables. Utilizando separación de variables, voy a poner aquí las iniciales, separación de variables, pues tendríamos, si la y está multiplicando, la puedo pasar dividiendo. Entonces tendríamos, implementando la separación, lo siguiente. Ya ha quedado separado, en este caso las y con las x. Por lo tanto, podemos integrar ambos lados. Si integramos ambos lados, tendríamos logaritmo natural de y va a ser igual a 0.4 x cuadrada entre 2 y en este caso más c. En ambos casos tendríamos más c. Recordamos que es una integral. Entonces tenemos que sumarle esa constante. Entonces, si simplificamos, tendríamos logaritmo natural de y va a ser igual a 0.2 x cuadrada más c. Nos interesa saber el valor de y para después determinar las condiciones iniciales. Entonces, para que la y quede sola, que sería en este caso lo contrario, si lo pasamos del otro lado, necesitaremos aplicar la exponencial. Entonces, si todo le aplicamos la exponencial, tendríamos y va a ser igual a e a la 0.2 x cuadrada, y en este caso de la c nos quedaría igual más c, porque todo lo multiplicamos por e por logaritmo, como son opuestas, nos queda nada más y de esta forma ya tenemos el valor de y sola. ¿Qué seguiría? Ya necesitamos utilizar las condiciones iniciales. Entonces, ya con esta expresión podemos utilizar las condiciones iniciales para encontrar la solución particular. Recordamos que una expresión de esa forma, es decir, e a la x más y, puede ser lo mismo que e a la x por e a la y. Es exactamente lo mismo. Aquí si lo separamos, podría ser esta nuestra constante, de tal forma que nos quedaría y va a ser igual a e a la 0.2 x cuadrada por e a la c. Es decir, todo este parámetro seguiría siendo una constante, por lo tanto lo podríamos reescribir como c por e a la 0.2 x cuadrada. Ok, necesitamos calcular el valor de c, es lo que necesitamos determinar. Para esto ya ocuparíamos las condiciones iniciales. La condición inicial que tenemos es que cuando x vale 1, y vale 1. Entonces, y vale 1. Por lo tanto, sustituimos y tendríamos que 1 va a ser igual a c por e a la 0.2
x al cuadrado. Este es el valor de x. Cuando x vale 1, y vale 1. Entonces sería 1 al cuadrado, nos queda 1. Por 0.2 nos queda 0.2. Entonces este es el valor como nos quedaría. Por lo tanto, c sería 1 entre e a la 0.2. No quiero que quede en el denominador, por lo tanto sería c igual a e a menos 0.2. Este sería el valor de c. Entonces ya podemos determinar nuestra solución particular. Como ya sabemos cuánto vale c, el que habíamos sustituido de este lado, pues sabemos que nos quedaría como y va a ser igual a e a la 0.2 por x cuadrado por e a menos 0.2. Si aplicamos la misma propiedad, podemos representarlo como y va a ser igual a e a la 0.2 x cuadrada menos 0.2. Y esta sería nuestra solución particular para la ecuación diferencial que implementamos. Y ya podemos determinar cualquier valor que nosotros queramos conocer, el valor de y para un valor determinado de x. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto sería el valor de y cuando x vale 2, solamente debemos sustituir. La sustitución nos quedaría entonces como e elevado a punto 2 al cuadrado por menos punto 2 e a punto 2 por, en este caso sería, tendríamos e a la 0.2 por 2 al cuadrado menos 0.2. Cuando x vale 2, y valdría 1.8221. Y así cualquier valor que nosotros queramos conocer, para cualquier valor de x, ya podríamos calcular el valor de y. Si x vale 4, ¿cuánto valdría y? Así es como lo podemos determinar, ya una vez que tenemos la solución particular. Esto es con método tradicional, cualquiera de los métodos que se ven en ecuación diferencial, dependiendo qué es lo que podamos implementar, separación de variables, factor integrante, cualquiera de esas opciones. Muy bien, vamos a resolverlo a continuación implementando métodos numéricos, llegar al mismo resultado pero con métodos numéricos. A continuación analizaremos el siguiente método para solución de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. El método que veremos el día de hoy es el método de Euler mejorado o modificado. Anteriormente vimos el método de Euler, ahora va a ser Euler modificado o mejorado. Observamos que la fórmula es algo más extensa que el método de Euler tradicional. Tenemos que yn más 1 va a ser igual a yn más h entre 2 por la función evaluada en x n y n más la función evaluada en x más 1 y n más 1. Observamos que y n más 1 no es la que vamos a calcular, es decir, esta y n más 1 de la fórmula no es la misma que vamos a calcular, que es la que sea nuestra iteración, sino esa y n más 1
tiene un asterisco que es precisamente esta expresión, que si observamos es exactamente la misma expresión que el método de Euler. ¿Cómo aplicaríamos en este caso el método de Euler modificado? Primero necesitamos determinar el número de divisiones que queremos para, a partir de ahí, calcular el valor de h. Por ejemplo, para 4 divisiones tendríamos h va a ser igual a mi x final menos mi x inicial entre n. Tenemos entonces que la x final va a ser el valor al que yo quiero calcular, es decir, y va a tener cierto valor cuando x tenga un valor predefinido. Habíamos resuelto que cuando x valía 2, y cuánto valía. Vamos a hacer en este caso la misma condición. Queremos saber cuál valor le correspondería a y cuando x vale 2. Entonces nuestra x final sería 2, x inicial sería 1 y la división que queremos sería 4. Resolvemos y tendríamos 2 menos 1 entre 4. Tendríamos que h tendría un valor de 0.25. Ok. Con esos valores de h podemos construir nuestra tabla. Tendríamos n, nuestro valor de x y nuestro valor de y. n0, la condición inicial, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Y vale 1. Esa es por la condición inicial. El siguiente valor de x, ¿qué le correspondería? Sería x más h, es decir, ahora sería 1.25, ese sería para n1. Después, en n2, ¿qué valor sería? Sería 1.5. Para n3 sería 1.75 y finalmente para n4 sería 2. Yo necesito saber cuánto es el valor de y cuando x vale 2. Este valor es el que me interesa calcular, pero para determinarlo debo hacer en este caso el cálculo de todos los puntos anteriores. Ya tenemos la condición inicial y así es como aplicaríamos la fórmula. Muy bien. La fórmula nos dice que ahorita calcularíamos el valor de y1. y1 va a ser igual, si n más 1 es 1, es el que vamos a calcular ahorita, yn sería el valor anterior, por lo tanto sería x0 y y0. Entonces tendríamos ahora que sería y0 más h entre 2 por la función evaluada en x0, y0 más la función evaluada en xn más 1 más yn más 1. En este caso sería x1 valdría 1.25, nuestra y n más 1. Esa y es la que debemos determinar utilizando la fórmula. Ese valor no lo tenemos. Entonces vamos a usar la fórmula anterior para determinarla. ¿Cómo nos quedaría? Tendríamos y n más 1 va a ser igual a yn. En este caso estamos en y1 va a ser igual a y0 más h por la función evaluada en x0, y0. Esto es lo que requerimos para nuestra yn asterisco, nuestra y1 asterisco, que va a ser el que necesitamos para aplicar la fórmula. Ese valor no lo tenemos, todos los demás ya los tenemos. Entonces, esa y1, que es la que debemos determinar, tendríamos nuestra y1 asterisco sería igual a y0. ¿Y0 cuánto vale? 1. Más h,
h es 0.25. Y la función en x0, y0, x0 vale 1 y y0 vale 1. Entonces la función evaluada en 1,1. Resolvemos y nuestra y1 sería 1 más 0.25 por la función. Nuestra función es 0.4xy. Entonces tendríamos 0.4, el valor de x y el valor de y. Realizamos todo ese producto. Recordamos que esta expresión es nuestra función 0.4xy. Entonces si resolvemos tendríamos que y1 asterisco tendría un valor de 1 más 0.25 por 0.4 por 1 por 1. Es decir, y asterisco 1 tendría un valor de 1.1. Este valor de 1.1 va a ser el que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Y ahora lo calculé, ya lo puedo sustituir, que sería el valor de 1.1. Si sustituimos, y1 va a ser igual a y0, que y0 vale 1, más h entre 2, h vale 0.25, por la función evaluada en x0, y0. x0, y0 sería 1 y 1, y la función es 0.4 por x por y. El valor que va a tener x y y con este subíndice sería el de 1 y 1. Entonces sería 0.4 por 1 por 1. Nuevamente aquí mismo tenemos nuestra función, que sería 0.4 por x por y. Después sería más la función sigue siendo igual, 0.4, x y y. ¿Qué valor va a tener ahora x y y? Sería 1.25 porque es x1 y nuestra y1 con asterisco. Y1 con asterisco es la que acabamos de determinar, la de 1.1. Entonces tendríamos 0.4 por 1.25 por 1.1. Nuevamente, esta expresión es nuestra función 0.4 x y y. ¿Por qué los valores son distintos? Porque una la evaluamos en x0 y y0, que los valores de x0 y y0 es 1 y 1. Y la siguiente la evaluamos en x1, y1 asterisco, x1 sería 1.25 y y1 asterisco es la que determinamos previamente, que sería 1.1. Si resolvemos toda esa expresión, nos da un valor para y1, este ya sería el real que vamos a calcular, tendríamos 1 más 0.25 por 0.4 por 1 por 1 entre 2 más 0.4 por 1.25 por 1.1. Tendríamos un valor de 1.18. Corroboramos el resultado. Dio 1.118. Aquí no lo coloqué, pero observamos la fórmula, tenemos paréntesis. Entonces esta expresión lo ponemos entre paréntesis, nada más para colocarlo de forma correcta en la calculadora, y nos da 1.118. Es decir, cuando x vale 1.25, y vale 1.118. Entonces ahora necesitamos determinar el valor de y2. Voy a borrar el procedimiento para colocarlo otra vez desde cero. Y tendríamos que y2
sería y2 sería, ahora n más 1 sería 2, por lo tanto yn sería 1. Entonces tendríamos y1 más h entre 2 por la función evaluada en x1, y1 más la función evaluada en x2, y2 con asterisco. Y2 con asterisco es el valor que debemos determinar. ¿Cómo lo determinamos? Tenemos la fórmula. Entonces sería y2 con asterisco va a ser igual a y1 más h por la función evaluada en x1, y1. Determinamos y2. Tendríamos y1, ¿cuánto vale? Y1 nos dio ahora 1.118. Entonces tendremos 1.118 más h no cambia, sigue siendo 0.25. 0.25 por la función evaluada en x1 y1. x1 y1 nos dio 1.25, 1.118. x1 vale 1.25 y y1 1.118. Resolvemos y2 y tendríamos 1.118 más 0.25 por 0.4 por 1.25 por 1.118. Recordando nuevamente que esta expresión es nuestra función 0.4 x y y, que es nuestra función que tenemos. Y los valores que sustituimos, como estamos evaluando o determinando y2 con asterisco, sería x1 y y1, que sería 1.25 y 1.118. Si resolvemos, y2 asterisco sería, tendríamos 1.118 más 0.25 por 0.4 por 1.25 por 1.118. Tendríamos un valor de 1.2577. Entonces este valor va a ser el que vamos a utilizar en esta expresión, que es la que requerimos para determinar nuestra y2 que colocaremos en nuestra tabla. Por lo tanto, tendríamos que y2 va a ser igual a y1. ¿Y1 qué valor tiene? 1.118. 1.118 más 0.25 entre 2, que multiplica a la función evaluada en x1, y1. A la función evaluada en 1.25, 1.118. Más la función evaluada en x2, y2 asterisco x2, tenemos aquí donde estamos, que sería 1.5. 1.5, y y2 asterisco es la que determinamos, que sería 1.2577. Sustituimos y tendríamos y2 va a ser igual a 1.118 más 0.25 entre 2, que multiplica a 0.4 por 1.25 por 1.118 más 0.4 por 1.5 por 1.2577. Porque esos valores, recordamos que nuestra función es precisamente 0.4 xy. 0.4 xy. Los valores que tenemos es x1 y1 y x2 y2 asterisco. Por eso nos da esas sustituciones. Por lo tanto, nuestro valor de y2 que colocaríamos en la tabla sería el siguiente: 1.118 más 0.25 entre 2,
que multiplica a 0.4 por 1.25 por 1.118 más 0.4 por 1.5 por 1.2577, lo que nos da un valor de 1.2822. Es muy importante respetar la jerarquía de operaciones. En este caso los valores como los ingresemos a la calculadora para no cometer en este caso errores con la jerarquía de operaciones. En este caso nos daría 1.2822. Nos faltaría determinar en X3, bueno, Y3 y Y4. Vamos a realizar Y3. Voy a borrar el procedimiento que realizamos, de tal forma que ahora tendríamos que Y4, perdón, Y3 Y3 sería, si n más 1 va a ser 3, yn sería y2. Y3 sería igual a y2 más h entre 2 por la función evaluada en x2, y2 más la función evaluada en x3, y3 asterisco. Por lo tanto, el primer valor que debemos determinar es y3 asterisco. Y3 asterisco va a ser igual, si yn más 1 es 3, yn sería 2. Entonces tendríamos y2 más h por la función evaluada en x2, y2. Sustituimos y tendríamos que y2 le corresponde un valor de 1.2822. Entonces sería 1.2822 más 0.25 por la función evaluada en x2, y2. x2 sería un valor de 1.5 y y2 1.2822. Entonces la función evaluada en 1.5, 1.2822. Y3 tendríamos que sería igual a 1.2822 más 0.25. La función que tenemos es 0.4 por x por y. Entonces sería 0.4 por 1.5 por 1.2822. Nuevamente, esta expresión es nuestra función 0.4 xy. Si tuviéramos otra ecuación diferencial, el valor cambiaría. Si resolvemos, tendríamos entonces que nuestra y3 asterisco sería igual a 1.2822 más 0.25 por 0.4 por 1.5 por 1.2822. Nos da un valor de 1.4745. Entonces ese valor sería el que utilizaríamos en nuestra fórmula principal. Tendríamos entonces que y3 va a ser igual a y2. A y2 le corresponde un valor de 1.2822. Entonces tendríamos 1.2822 más h, que sería 0.25 entre 2, por la función evaluada en x2, y2. x2 sería 1.5, y y2 sería 1.2822, más la función evaluada en x3. x3 le correspondería ahora un valor de 1.75,
mientras que y3 asterisco es el que determinamos, que sería 1.4745. Sustituyendo todo como nos quedaría, sería 1.2822 más 0.25 entre 2 por la función sería 0.4 por 1.5 por 1.2822 más 0.4 por 1.75 por 1.4745. Igual, esta expresión, esto de aquí, es nuestra función 0.4xy, 0.4xy, que es nuestra función o nuestra ecuación diferencial. Los valores son distintos porque en cada uno le corresponde un valor diferente. En uno es x2, y2 y en otro es x3, y3 asterisco. Si resolvemos, nos quedaría, tendríamos entonces 0.4 por 1.5 por 1.2822 más 0.4 por 1.75 por 1.4745 por 0.25 entre 2 más 1.2822. Tendríamos un valor de 1.5073. Recordamos que el valor que nos interesaría es la condición final. Queremos saber cuánto vale y para un valor de x igual a 2. Entonces, para ese valor necesitamos calcular todos los valores previos de acuerdo al incremento que realizamos en x, que el incremento es, en este caso, o va de la mano con el número de divisiones que nosotros hayamos establecido. Entonces nos faltaría realizar una iteración más para determinar cuánto sería el valor de y cuando x valga 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro último valor? Tendríamos que el valor de y4, ahora yn más 1 va a ser 4, por lo tanto yn le correspondería el valor de 3. Entonces y4 va a ser igual a y3 más h entre 2 por la función evaluada en x3, y3 más la función evaluada en x4, y4 asterisco. Debemos determinar primero el valor de y4. y4 asterisco va a ser igual a y3 más h por la función evaluada en x3, y3. Aquí nada más estamos sustituyendo los valores de la fórmula. Los valores numéricos que le corresponderían sería y3. ¿Cuánto vale y3? Ahorita estamos en esta expresión. y3 sería 1.5077, perdón, 5073 más h 0.25 por la función evaluada en x3, y3. x3 es 1.75, mientras que y3 es 1.5073. Por lo tanto, y4 asterisco sería 1.5073 más 0.25 por 0.4 por 1.75 por 1.5073. Identificamos nuevamente nuestra función, que sería este parámetro, 0.4xy de nuestra ecuación diferencial. Aquí nada más sustituimos los valores que le corresponden de acuerdo a la fórmula que estamos implementando.
lo que nos daría un valor de y4 asterisco con valor de 1.5073 más 0.25 por 0.4 por 1.75 por 1.5073 de 1.7710, que sería el valor que colocaríamos en nuestra fórmula ya para colocar el valor que sería nuestro resultado. Es decir, tendríamos que y4 va a ser igual a y3. Y3 nos dio 1.5073 más h 0.25 entre 2 por la función evaluada en x3, y3. x3 es 1.75, mientras que y3 1.5073 más la función evaluada en x4, que sería 2, coma y4 asterisco, que sería el valor que determinamos previamente, 1.7710. Colocando todos los números, tendríamos 1.5073 más 0.25 entre 2 por 0.4 por 1.75 por 1.5073 más 0.4 por 2 por 1.7710. Identificamos nuestra función. Aquí la tenemos. 0.4xy, 0.4xy. La identificamos nada más para corroborar que tienen distintos valores de acuerdo a lo que nos pide la fórmula. En uno es con x3, y3 y en otro es con x4, y4 asterisco. Por eso son distintos. De tal forma que al resolver tendríamos que y4 tendría un valor de, tendríamos 0.4 por 1.75 por 1.5073 más 0.4 por 2 por 1.7710 por 0.25 entre 2 más 1.5073. Tendríamos un valor de 1.8162. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro resultado, cuando x tiene un valor de 2, y tendría un valor de 1.8162. Si utilizamos más divisiones, es decir, que el valor de h sea más pequeño, nuestro valor sería más acertado. Si recordamos cuánto nos dio utilizando el método analítico de separación de variables con condiciones iniciales, nos dio 1.8222, que observamos estamos muy cercano, y eso que utilizamos 4 divisiones. Con el método de Euler, este valor que obtuvimos con las mismas 4 divisiones fue más alejado. Este método lo podemos programar y que de forma automática nos arroje los resultados, sin estar realizando todo este procedimiento de forma manual. Yo aquí ya lo tengo cargado la expresión, en este caso con el valor de 0.25, de h igual a 0.25. Quiero saber cuánto vale y cuando x toma un valor de 2. Se está realizando y aquí tenemos que cuando x toma un valor de 2, este es el valor de x, la columna superior. Observamos que es 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2. Y aquí están los valores de y. Los valores de y son muy similares a los que nosotros obtuvimos. Aquí están para hacer la comparativa, en este caso de los valores. Tenemos, aquí está. En 1.25 nos dio 1.118,
Aquí es por más decimales, por eso vamos a tener cierta diferencia. En 1.5 nos dio 1.2822, 1.2831, en 1.75 1.5073 y en 2 1.8162. Por lo que quiere decir que nuestro procedimiento está correcto. Si hacemos más divisiones, nuestro resultado sería más exacto. Este es el procedimiento para Euler modificado. Primero debemos determinar nuestro valor con asterisco, y2 asterisco, y3 asterisco, porque lo requerimos en nuestra fórmula principal. Que de la fórmula principal ya lo que obtengamos es lo que iríamos colocando en nuestra tabla. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas, des like, compartas. Te agradezco tu tiempo, nos vemos en la próxima.